La forma de hacer agencia ahora es tú ser la cabeza de la agencia y tener muchísimos agentes que te hagan el trabajo. ¿Tú crees que ese es el futuro de verdad? Para mí, eso es parte del problema. Tú vas a tener una cabeza que va a tener varios agents que te van a hacer 1000 y pico contenidos, pero van a tener corazón, van a valer la pena, van a ser parte del ruido. No va a seguir llenando la cabeza de ruido. Un ser humano descifra mejor una necesidad, obviamente usando esa empatía que hablamos ahorita, descifra mejor esa necesidad que un AI. Director creativo en Pages PBDO, la agencia más premiada del país. Lidera equipos creativos trabajando con marcas como Ron Brugal, Banco Popular. Ha estado detrás de ideas que han ganado premios para marcas como Presidente, El Caribe y el mismo Banco Popular. Además de viejo amigo del colegio, bienvenido Christopher Chan al primer episodio de Extraoficial. Buenísimo, muchísimas gracias, de verdad, por la invitación y sobre todo por, obviamente, traerme acá a Santiago, que tenía un ratico que no venía. Y bueno, toda la conversación es interesante que vamos a tener. Sí. Eh, Cuéntame cómo ha sido tu trayectoria, cómo tú llegaste a ser director creativo en esta agencia que es la más premiada del país. claro. Que yo sé que no fue un camino fácil para nada. No fue fácil, pero tuvo que ver mucho con una convicción bien clara. Y todo inició estando muy joven, porque más allá de ser director creativo o de ser una agencia muy importante en el país, yo personalmente me considero apasionado a las ideas y sobre todo también a la publicidad. Todo inició muy joven, en la adolescencia, cuando empezó esa pasión que todavía no estaba definida en una carrera, con las historias, con la historia que emocionen, que tuvieran una emoción bien palpable. Y bueno, mi sueño de adolescente era ser redactor de un cómic en Marvel Comics. Obviamente un sueño bien ambicioso. Pero bueno, ese sueño me fue llevando poco a poco a descubrir realmente esa pasión por las ideas. Y eso lo descubrí obviamente entrando ya a la universidad, en publicidad, en APEC. Y me fui desarrollando y fui conociendo un poco más de la industria, que era la industria. Al principio pensaba que yo quería ser director de arte. En un momento pensé que quería ser planner. Pero si algo estaba muy claro era que yo quería ser creativo. Quería crear, quería estar detrás de esas grandes ideas que yo veía en una campaña, que veía un comercial en cine, que veía en una valla, en un arte de prensa. Quería ser parte de eso, pero aún no sabía cuál era ese título. Y bueno, poco a poco lo fui descubriendo. Inicié en una agencia muy pequeña, siendo community manager. Y en esa exploración dentro del mundo de agencia, bueno, me fue reconfirmando realmente que mi mayor aspiración era llegar a ser director creativo. Bueno, ya esa trayectoria pasa por agencias como Ogilvy, donde empecé siendo editor y animador, porque quería materializar la ciudad, pero todavía no sabía cómo hacerlo. Y ahí, bueno, entendí ya con una estructura más clara mi meta era llegar a hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, capacitándome, aprendiendo en muchos cursos, como lo fue Brother en su momento, empiezo a entender lo que conceptualiza, lo que crea, lo que crea grandes historias, grandes ideas que tuvieran alto impacto. Empiezo también a adentrarme en ese mundo de festivales creativos. Y bueno, eso me fue llevando, alimentando el conocimiento. Fui aprendiendo mucho de eso y de muchos mentores que tuve, obviamente, dentro de mi carrera. Y para no cansarme el cuento, eh, tuve la oportunidad también desde muy joven, obviamente con esa pasión bien que se fue creando con el tiempo y con mucho trabajo duro, sobre todo, porque creo mucho que el trabajo duro vence al talento. Y bueno, si tú eres talentoso, pues te sumas muchísimo más. eh, Fui trabajando muy duro en mi carrera. Yo me puse una meta cuando tenía como 19, 20 años. Mi meta era ser supervisor creativo a los 28 años y director creativo a los 30. Wow. Para mi suerte, con esa meta a mediano y corto plazo, bueno, me fue llevando ahí en un tiempo muchísimo antes de lo que esperaba. Sí. Fui Head of Copy a los 24 años y tuve la suerte, obviamente, también
con todo ese trabajo y todo ese reconocimiento que llegaron con el tiempo de poder ser director creativo a los 26 años. Wow. Y bueno, ya han pasado un tiempito. Y bueno, eso es prácticamente parte de mi trayectoria. Aún así sigo trabajando. Sigo, obviamente, empujando a más metas que tengo dentro de mi carrera profesional, que no solamente se atan a reconocimiento, sino también a crear ese reconocimiento con un gran equipo. Y sobre todo, que venga de la pasión, de esa misma pasión con la cual yo inicié. Porque sabemos que ahora mismo, sobre todo con las nuevas generaciones y con todos estos cambios que están entrando, tal vez, y sobre todo con el ruido que hay en redes sociales y el desenfoque que hay, tal vez es muy difícil encontrar esa pasión. Y yo, por ejemplo, ahora trato con un gran equipo de siempre hacer lo que se enamoren o se reenamoren de las ideas sobre todo. Y que bueno, luego se conviertan en publicidad. Y porque mucha gente dice, no, yo quisiera en el futuro liderar equipo. Claro. Pero ¿qué tan difícil fue para ti? Como tú decir, empezar en un puesto que no es tan gerencial ni Claro. de liderar equipo, que tú hacías más la práctica que te decían, a tú pasar entonces a liderar a personas que tal vez, como tú mismo dices, por los ruidos que hay en redes sociales y todo lo demás, como que pierden la pasión. Tú Claro. hacer que ellos se apasionen, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo yo lo hago? Bueno, mira, es una tarea que suena muy linda, pero es muy difícil realmente, porque cada persona es muy diferente a la otra. Cada talento tiene, lo mueve algo muy distinto. Lo que yo hago es que trato siempre de encontrar qué lo mueve, tanto a nivel profesional como personal, porque en esta industria no solamente hay personas que estudian, o bueno, que estudiaron en publicidad o en marketing, también hay mucho talento creativo de guionistas, de cantantes, de ilustradores. Entonces, yo trato siempre de entender claramente qué es lo que lo mueve y definirle un rol dentro de, obviamente, este gran equipo para que eso que lo mueve, tanto personal y profesional, puedan palparlo, puedan sacar lo mejor de sí mismos obviamente, dentro de todo nuestro día a día. Porque a veces se hace difícil. Obviamente allá entran muchísimas tareas, muchísimos briefs, pero cada brief, aunque sea uno muy distinto del otro, siempre hay una oportunidad que no está escrita, que hay que saber entender entre líneas. Y luego de eso, bueno, le pongo ya, se lo apodo a alguien, por ejemplo. Alguien que entiendo que le puede sacar lo mejor y que ya ni siquiera lo saben, todavía no lo están viendo. Pero ese es mi rol. Claro. Ver lo que ellos no están viendo. Y bueno, tratar de, como te digo, sacar lo mejor, que le llene satisfacción también y que le pongan mucha pasión. Para mí eso es muy importante. Porque al final trabajamos no solamente para los clientes, no solamente para el consumidor. Trabajamos para las necesidades, para esas tensiones también y para las emociones que siente la persona, provocarlas. Y cuando alguien le pone mucho corazón, tú estás conectando dos tipos de talentos. Tú estás conectando un talento interno, obviamente, quien desarrolla eso, pero tú haces que eso que le resuene mucho a ellos se expanda y también resuene con alguien que siente lo mismo que ella. Entonces, por eso entiendo que es muy importante también crear como esa conexión y cuando se le pone mucho corazón a lo que se hace, sobre todo a nivel creativo, realmente tiene un impacto enorme. Y luego ahí cae al cliente, porque al final genera muchos resultados. Claro, porque muchas veces, porque me ha pasado con marcas, Claro. que quieren como que se sienta que, mira, que muestre la información de la promoción, que haz que la gente entienda, pero a veces como que pierden esa sensibilidad de conectar con la persona que hay detrás de la pantalla, que es la que tú quieres como Claro. que alcanzar, que no solamente sea un intercambio de dinero, sino como un intercambio de emociones y de pasión, como tú dices. Entonces, para ti, además de la pasión, ¿habría algo más importante dentro de la parte creativa? Claro. ¿Cómo tú defines para ti qué es lo más importante en un trabajo creativo? Hay varias cosas importantes. Creo que en esencia la empatía. Es tener una empatía, no diría que sobrehumana, pero, o si no hay empatía, tratar de sacarla lo más posible. Empatizar, porque al final del día, yo siempre se lo digo mucho a la gente en la industria, en el trabajo, en la agencia. Nosotros no somos no solamente somos expertos en comunicación, somos expertos en gente, en humanos.
que sienten, que piensan, que tienen necesidades, que ellos no lo verbalizan. Todos tenemos necesidades que no verbalizamos. Pero empatizando, sintiendo, al igual que esas personas, empezamos a descubrir esa verdad que está oculta. Y cuando encontramos esa verdad que está oculta, eso nos ayuda a nosotros tomarlas, visibilizarlas y crear un producto altamente creativo que resuene de lo más profundo en el corazón y sobre todo también que luego pase a la mente del consumidor, ¿verdad? De la gente. Claro. Sobre todo esa parte es muy esencial, la empatía. Y eso es algo que obviamente en estos tiempos cada día es más escaso mundialmente y que no es reemplazable por un AI. No. Porque como digo, el ser humano tiene muchas necesidades ocultas en su corazón, que lo siente en su corazón y en su mente. Y solamente un humano puede entender eso. Entonces, ahora que tú hablaste de la IA, que Claro. es un tema que yo mismo he debatido mucho, como que he visto una tendencia en redes sociales, que la gente que tiene agencia dice, no, la forma de hacer agencia ahora es tú ser la cabeza de la agencia y tener muchísimos agentes que te hagan el trabajo. ¿Tú crees que ese es el futuro de verdad? ¿O serían creativos top que tengan una cabeza y esos creativos top sean muy buenos con la IA también? Claro, mira, depende de quién lo dice, porque siempre ha pasado en la evolución de la sociedad que siempre hay un momento donde el ser humano empiezan a decir que es irrelevante, que se queda a un lado y eso, pero cada día tú ves en todas las industrias que sí, hay posiciones que se van quedando hacia un lado, pero se crean nuevas y son centradas mucho en el ser humano. O sea, se ven todo tipo de áreas. Entonces, bueno, mira, en mi perspectiva, depende de lo que quiera esa persona, o lo que busque, por ejemplo, o los clientes también. Porque una agencia que esté con una sola cabeza capacitada por un ser humano va a ser parte del montón. Porque ¿dónde va a sacar todo eso? O sea, sí, yo creo que hay un balance ahí, porque estoy más inclinado a lo que tú dijiste a lo segundo, de entender y de encontrar el mejor talento posible y sacar el mejor trabajo, obviamente con herramientas automatizadas que se centren más en las partes que son técnicas. Por eso yo digo, si tú quieres ser una agencia irrelevante, va a sonar un poquito controversial eso, pero si tú quieres ser una agencia irrelevante, si tú quieres ser alguien que suple una necesidad, un suplidor más, que te hace un montón del contenido, tú puedes ir por el primer camino. Pero ¿qué pasa? Para mí, eso es parte del problema. ¿Por qué? Tú vas a tener una cabeza que va a tener varios AI agents que te van a hacer 1000 y pico contenidos, pero van a tener corazón, van a valer la pena, van a ser parte del ruido. No va a seguir llenando la cabeza de ruido. Eso depende de quién lo quiera hacer. El que lo quiera hacer, bueno, que lo dé para allá. Pero yo creo mucho que tú tener un talento humano, sobre todo en la parte creativa, pero no solamente en la parte creativa, sino en todos los departamentos. Pero volviendo a la creatividad, que es lo que me compete, un ser humano descifra mejor una necesidad, obviamente usando esa empatía que hablamos ahorita, descifra mejor esa necesidad que un AI. Porque ¿qué pasa? ¿Dónde sale? O sea, si le damos trasfondo a eso, ¿de dónde se alimenta el AI? Obviamente de la data que está en el mar de todas las redes, del internet, de todo. Se alimenta de lo que se verbaliza. Y bueno, lo copia, lo imita. Sí. Porque no siente. Claro. Aún. Pero en ese aún, como no siente, ahora mismo como está el proceso, se alimenta de lo que se verbaliza. Pero a veces lo que se verbaliza, hay capas más profundas que solamente usando la emoción y la empatía, tú vas a encontrar mejores formas a cómo llegar a una solución, por ejemplo, de comunicación, que sea totalmente distintiva, relevante, que todo ese mar de lo mismo. Porque es más de lo mismo. No importa que tú tengas un AI agent personal por una marca que está alimentado de assets de la marca, te va a decir lo que ya se conoce, lo que ya existe. Pero esa capacidad propia del ser humano, que diría que parece casi un error de fábrica mentalmente, de que asociamos cosas que no tienen nada que ver, lo transformamos y le damos un sentido y ahí se convierte en algo nuevo. Eso es propio de nosotros. Claro. Y
Tal vez no sea perfecto, No. pero eso es bueno. Y es como encontrar la imperfección, como la perfección en la imperfección, Claro, mejor dicho. claro. Porque es que, por ejemplo, estaba leyendo un día que hay personas que creen que tú debes de enfocarte solamente en tu departamento, como en tu área específica, y solamente estudiar eso. Claro. Pero si vemos a los genios del pasado, ellos estudiaron muchas cosas y hacían una unión única. Entonces, algo que podría decirse que no tiene nada de sentido, la juntaban con esta otra cosa y cuando se unían tenían Claro. todo el sentido del mundo. Claro. Pero no hubiera pasado si esa persona no hubiera pensado así como Claro. tan locamente. Claro, claro. Y como te digo, aunque parezca loco, que parezca un error de fábrica, realmente tiene su estructura detrás, bien clara. Sobre todo en lo que hacemos a nivel creativo, que es lo que me compete realmente. Pero, como te digo, mientras más contenido tú absorbes y mientras más tú unes cabos y unes líneas de cosas que no tienen nada que ver, que obviamente le llamamos pensamiento lateral a eso, tú encuentras un resultado más interesante, totalmente distinto a lo que hay. Y como te digo, como trabajamos para la gente, cuando tú unes dos cosas conocidas por la gente, que no tienen nada que ver, eso se llama conceptualización prácticamente. Y le da un sentido y le da cierto tono, con un mensaje obviamente atinado y con recursos altamente relevantes para la gente. Al final ellos lo van a codificar y le aparece algo nuevo, algo novedoso. Aunque esos dos elementos, tres elementos ya existen, esa unión es lo que hace realmente que resuene, que atrape la atención, que tenga un impacto, no solamente en la razón, sino también en la emoción. Y luego eso se transforma en algo tangible, en un acto, ¿verdad? Ese proceso tan intangible detrás se convierte en algo tangible, que puede ser una compra de un producto o servicio, puede ser un beneficio que te produce en tu vida y que se tangibiliza de alguna manera. Claro. Esa es parte de esa magia de la creatividad. ¿No te ha pasado que se te dificulta, o a alguien de tu equipo, que con tanto ruido que hay en las redes sociales, en el mundo en general, como que se pierde la voz? Claro. ¿Cómo tú encuentras o ayudas a encontrar a alguien la voz? Mira, a vos tú te refieres a lo de una marca, ¿no? O lo de una persona. Como que ambas. La Ok. marca a veces no viene definida, pero también quien está detrás, que el creativo, como que no tiene una identidad propia también tampoco. Bueno, eso ya depende de la persona tener tu propia identidad, porque es algo ya que se construye independientemente de uno, ¿verdad? Es un tema ya de personalidad. Pero con las marcas, yo creo que va a depender mucho. O sea, cada marca fuerte, construida con el tiempo, de la que podemos ahora mismo recordar, las tres primeras que te recuerdas en tu mente, tiene su voz, tiene su rol en la conversación, atado obviamente a un beneficio tangible o intangible de esa marca, por ejemplo. Para hablar un caso, Kit Kat. Kit Kat tiene su voz, Claro. porque unió un insight poderosísimo con una necesidad propia del ser humano y de manera consistente con el tiempo, es lo que es ahora. Que desde que tú piensas, por ejemplo, en darte un break, de darte ese pequeño break con ese momento de indulgence, con ese chocolate, por ejemplo, con algo dulce, tú piensas Kit Kat, ¿entiendes? Entonces, yo creo que un tema de construcción de esa marca, obviamente entendiendo su rol dentro de la conversación, sobre todo ahora en digital, y qué rol también juega en la vida de la persona. Y ahí sale a brillar todo ese beneficio o ese potencial que tiene para ofrecer. ¿Entiendes? Entonces, sí, con todo el ruido que hay, puede pasar que se pierda en el mar de ese sameness, en el mar de todo lo que es igual, pero en realidad te diría que lo que tal vez no ha encontrado su propia voz, tal vez no están haciendo algo bien ahora mismo. Tal vez puede ser que estén imitando, puede ser que tal vez le falta profundizar más o construir mejor su marca y obviamente tener esa consistencia en el tiempo para que obviamente tenga un impacto y juegue también ese posicionamiento en la mente del consumidor. Y tú sabes que ahora con las redes sociales tenemos como un feedback inmediato, Claro. o más o menos intermedio inmediato, de que si funciona algo o no funcionó en base a los números.
Claro. Mucha gente lo quiere ver por view, otra gente por conversión. ¿Tú dirías que eso le ha hecho más daño que bien a la industria o cómo sería? ¿Cómo tú lo dirías? Depende de cómo se tome, porque creo que tú tener una respuesta, bueno, digamos un reporte inmediato, una respuesta de la gente, te ayuda de alguna forma a accionar de una manera aún más inmediata y responder a esa necesidad de la persona. Pero también, como digo, cada novedad siempre trae algo bueno y algo malo. Va a depender, porque por ejemplo, ¿cómo tú analizas esa data? ¿Te entiendes? ¿Cómo tú lo analizas? Tú lo analizas, tú lo llevas muy literal, tal vez. Tú dices, sí, es porque no me están viendo. O me están viendo y dices, bueno. O sea, por eso es que yo vuelvo y repito lo de ahorita, ¿verdad? Debe haber una persona detrás, con criterio, con experiencia, con conocimiento, que identifique, obviamente, esa data y lo transforme en, obviamente, en una respuesta o una solución. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que se puede volver un problema si no hay nadie que identifique bien y que analice bien, obviamente, esa data. ¿Me entiendes? Porque es un tema de interpretación. Al final yo estoy viendo algo ahora mismo, pero tal vez tú puedes tener mucho view, pero va a depender si ese view es meaningful. Y tú te das cuenta ahí mismo en los comentarios, o tú te das cuenta en qué tanto lo comparten, por ejemplo. Claro. Ahí que tú vas, y ahí tú vas decodificando, ok, no solamente me están viendo, me están compartiendo, ¿qué significa esa acción? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Tú lo analizas, te sientas a analizarlo. Obviamente con esa empatía detrás del consumidor, y ahí tú puedes encontrar si es bueno o malo. Ahora, el que no lo analiza y se lo lleva literal, pues tiene un camino bien largo que recorrer. Entonces, como que a lo largo de esta conversación me he dado cuenta que tu approach es como más entender 100% a la gente, siempre. Claro. Siempre. Claro. O sea, el contenido que tú creas, tú siempre lo vas a crear para la gente. Claro, definitivamente. O sea, si no, ¿por quién es que estamos trabajando? ¿Me entiendes? Al final, sí, tenemos clientes que tienen que mover la caja registradora, pero quien toma esa acción no es un bot, es una persona con una necesidad. Entonces, si tú tratas de crear una pieza de contenido de cualquier tipo, porque ni siquiera estoy hablando de contenido en redes sociales, estoy hablando de todo tipo de contenido que absorbemos, Claro. ¿tú entiendes? Desde el cine, las historias que vemos, de TV, desde radio, desde prensa, desde lo que tuviste en exterior ahorita, como venía hacia acá. Obviamente, todo eso debe ser para la persona, ¿entiendes? Y por eso es tan importante que el producto creativo de lo que hacemos sea centrado en la gente y no necesariamente en el cliente. Porque también tenemos que tener algo muy claro. Tenemos que tener algo muy claro. Y es que a veces nosotros no somos el target. No somos el cliente, no somos la audiencia, no somos la gente. Tenemos que empatizar para entender su necesidad. Pero a veces no lo somos. Entonces, si estamos tomando una decisión subjetiva, porque nosotros creemos que la gente se va a sentir de X forma, o porque yo lo veo de esa forma y me estoy sintiendo que yo soy el cliente, pues bueno, está pasando algo que tal vez no debería pasar. ¿Entiendes? Claro. Entonces, bueno, por eso es muy importante lo que nosotros hacemos. Porque al final del día, yo me considero, o intento ser, no necesariamente un psicólogo, pero sí un experto en lo que siente la gente. O entenderlo, empatizar, ¿no? Porque de ahí que se crea algo realmente con corazón, con emoción. Y que al final le deje resultado al cliente o a la marca, sobre todo. Por ejemplo, yo revisé mucho tu portafolio y vi un comercial de Popular. Me gustó mucho. ¿Cuál de todo? El que iban varios niños Ok. saliendo de fuera de su casa. Sí, Todos sí. se reunían. Era como una pequeña aventura que disfrutaban todos. Ajá. Y al final terminaban en el Popular. Claro. Y durante todo ese proceso se mencionaban todo como los valores del Popular. Claro. Y como el beneficio que el Popular le da a la persona. Claro. ¿Tú crees que eso se hubiera transmitido de la misma manera con un cast de IA o que no se hubiera transmitido de esa forma? Que necesitaba ser 100% humano, que se notar esa parte humana. No, definitivamente. En el casting. Definitivamente. O sea, ese fue el caso de los 60 años del Popular, ese que tú mencionas. Mira, sí, era necesario que fuera con personas, porque obviamente tú tienes que tomar en cuenta cuál era la idea de esa historia. También cuál era la necesidad de cumplir. Si al final del día lo llevábamos a que fuera, obviamente, por tema de presupuesto
o por tema obviamente de comodidad, de que vamos a generar imágenes, vamos a transformarlo en un audiovisual y vamos a tirarlo para allá. Bueno, se pierde un poquito cuál es la esencia. Al final del día, ¿qué queríamos hacer nosotros? Nosotros queríamos con esa campaña, sobre todo, era un aniversario, era muy importante. Y dentro de ese brief del cliente llega que quieren, en ese año que fue muy difícil, sobre todo por el tema político, que fue 2024, se podía ver un poquito egoísta hablar de tu marca, de tu historia, y no de lo más importante, vuelvo y repito, la gente. Entonces, bueno, tomando eso en cuenta, en esa necesidad de que no podemos hablar del pasado, tenemos que hablar hacia el futuro, tenemos que conectar, obviamente, con ese corazón del dominicano. De una forma, obviamente, que una distinta, obviamente, persona, de edades, de historia. Y nos dimos cuenta de algo. Cada dominicano tenemos algo en común. O cada persona, ni siquiera dominicano, pero hablamos del dominicano ahora. Y es que en algún momento de nuestras vidas siempre fuimos niños. Niños con sueños, con aspiraciones. Con esa perspectiva, obviamente, bien optimista y esperanzadora de que todo puede ser mejor. Descubrimos de que, ok, esta historia debemos contar la perspectiva de los niños, ¿verdad? Tenemos que contar una historia que empiece real, pero que de repente se convierte en algo totalmente inesperado. Y aquí juega el rol del banco. El banco, en toda su historia, ha materializado muchos sueños, muchas realidades, con todos sus servicios y beneficios que tiene. Entonces, el mejor símbolo para contar esa historia era crear uno nuevo, sin tener que decir que es un agente del banco. Y ahí estaba, obviamente, ese símbolo que era la linterna. Una linterna que materializaba todo lo que una persona pudiera soñar. Así, al igual que el banco ha tenido ese rol en la vida de la persona. Entonces, bueno, en ese caso, tomando esos puntos en cuenta, tenemos que marcar un camino hacia el futuro de una visión que todos hemos tenido, que es de los niños, de una forma muy soñadora y optimista, en un año que evidentemente era muy pesimista porque estábamos en elecciones. Pudimos crear esa historia que uniera también los valores del banco, como tú bien dices. Y bueno, ya a nivel ejecucional, volviendo a tu pregunta, era muy importante de que esos niños, esos talentos principales y la gente que le impactaba fuera gente real, gente dominicana, de todo tipo, de todo tipo. Y bueno, de ahí a que fuera AI, por un tema de subjetividad, le iba a restar mucho a la pieza, porque al final una historia tiene que estar unido con muchos elementos, elementos que le suman a la historia, no necesariamente porque sea más chulo o no. Como cualquier pieza que se pueda hacer. Cada elemento juega un rol importante. Desde quienes están en el casting, desde la manera en cómo se va a contar, si es realista o no. Debe ser realista porque tenemos que tener un contraste desde lo imaginario, de lo mágico, como Disney, por ejemplo. Sí. Entonces ese contraste tiene que ser obviamente real. Y también tiene que ser en todo este espacio bien dominicano y también con una música que apoyara toda esta historia, porque no había diálogo. No había diálogo. No. Solamente al final que estaba la locución institucional. Pero fíjate, si la necesidad es resonar en un año muy complicado para el dominicano, con una historia que lo emocione, que lo haga ver, obviamente, un mejor futuro, que le inspire a ver un mejor futuro, involucrar una IA iba a ser totalmente innecesario. Todo depende de lo que queremos provocar. Y hasta cierto punto está contradictorio. Contradictorio. Por eso yo digo, yo no estoy en contra de la IA. Yo, de verdad, hemos hecho grande trabajo en la agencia con apoyado de la inteligencia artificial, pero como complemento. Como complemento. No necesariamente como el core. Y siempre tiene una razón de ser. Si usamos la herramienta, obviamente, es por un sentido que vemos en la idea o en la ejecución final que queremos llevar. ¿Entiendes?
Yo soy de lo que creo que todavía el pensamiento creativo no debería ser empezando desde la inteligencia artificial. Debe ser humano al inicio. Y luego que la AI te la mejore, te la engrandezca, te la expanda, te la refine. Al final es una herramienta. Claro. Pero volviendo igual ahorita, es importantísimo que el proceso creativo inicie desde un pensamiento y de un sentimiento muy humano. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Hay algo que yo siempre te he querido preguntar. Claro. Porque yo siempre te veía como con ese interés por los cómics, como tú dijiste al inicio. Sí. De dibujar, de conocer la historia, todo el trasfondo. Claro. ¿Alguien en tu familia tenía como esa curiosidad, se dedicaba a eso? ¿O fue algo que tú de este niño salió de ti? Bueno, te diría que sí, definitivamente. Viene ya desde una inspiración que es mi madre. Mi madre fue representante de venta y ella para vender y llegar a su comisión mensual que tenía que hacer era una gran storyteller, Wow. una gran contadora de historia. Pero no solamente eso, también ella, todavía hasta la fecha, ella es muy crafty. Ella siempre quiere crear algo nuevo. Cuando ponían tarea en el colegio, donde o sea, llevara cierto craft, creación de maqueta, lo que sea, a ella le gustaba involucrarse. Y obviamente de ahí nace tal vez parte de esa inspiración. Obviamente también, todo depende del contenido que absorbemos. Creo que es una mezcla de cosas. También tuve un primo que era casi como mi hermano mayor, que se llama Rainer, que también me indució a todo lo que tiene que ver con música, rock, artistas, ¿te entiendes? Y eso también suma. O sea, todas las personas te suman algo. Todas las personas te suman algo. Pero vino mucho de en ese entorno, obviamente, en el que me crié, prácticamente. Pero también tiene que ver mucho conmigo. Porque soy, obviamente, hijo único. Tuve mucho tiempo libre en mi casa, mientras mi mamá trabajaba. Entonces, dentro de todo ese tiempo libre, yo siempre fui un niño muy curioso. Y me gustaba inventar. Me encantaba rayar paredes. Me encantaba recortar vainas, revistas de mi mamá para que después se quejara en la noche de que ¿qué carajo tú hiciste? Pero qué ápero, que tú hiciste un collage, pero me dañaste mi revista que me costó tanto. O sea, todo tiene que ver mucho obviamente con toda la condición en la cual me crié, pero creo que para bien o para mal me sumó muchísimo. De forma implícita, realmente. No fue Claro. como... Ahora me voy acordando de todo eso, pero no fue como que de repente... sí, por esto específico, ahora mismo yo redacto. O tengo un mejor ojo en gráfica, por ejemplo. Tal vez, puede ser. Puede ser. Pero influye. Claro. Entonces ella como que te regañaba, pero a la vez te decía, pero qué chulo lo que Claro. hiciste. Ella siempre me apoyó en esas cosas. Ok. Ella siempre fue mi principal fan. Incluso en todo ese sueño de ser redactor o ilustrador de cómics, ella me decía una mala noticia y una buena noticia. Primero me decía, bueno, mijo, tú no vas a vivir de eso, de ser redactor de cómics. Y aquí no hay nada de eso en el país. Y lamentablemente yo no te puedo mandar a otro país a que te den eso. Pero lo bueno es que hay esta publicidad. Publicidad te puede sumar muchísimo. Y ella fue la que por primera vez me dio como esa claridad de que si me pongo a pensar bien, me encantaron los comerciales de Coca-Cola y por eso, sí, mira, me gusta cómo se cuenta eso en el cine. Mira, tal vez tiene que ser publicidad. Tal vez hay algo ahí. Claro, no. O sea, de verdad, por todas esas recomendaciones que ella me dio, me fue llevando poco a poco a tomar mi decisión en la carrera, sobre todo. Qué chulo. Claro. Qué bueno. Realmente es algo que me he dado cuenta. Como que antes no lo pensábamos tanto, pero Claro. todo lo que está a nuestro alrededor influye mucho en quiénes somos al final del día. Y, por ejemplo, yo quisiera como que tú me regales un poquito de tu pensamiento creativo, como tu visión creativa. Si tú mañana recibes un brief, bueno, mañana no, porque es fin de semana, pero el día de la semana, el lunes, que tú entras a tu oficina y llega un brief nuevo. Claro. Olvídate de la temática que sería. ¿Cómo tú harías que tu equipo
ejecute eso y tú acompañándolos de la mano, ¿cómo sería? Bueno, rescato un poco de lo que te mencioné al inicio. Yo cuando reviso un brief, obviamente hay marcas que están designadas dentro de la agencia. Obviamente es inamovible que lo trabaje parte del equipo. Pero si un nuevo brief abierto, digamos, Ujú. que no es de la marca que tenemos ya ahora mismo en la agencia, yo leería entre líneas cuál es la necesidad de ese brief, a quién va, cuál es el tipo de cliente. Y partiendo de eso, yo elijo al talento que más puede resonar con eso, por ciertos skills que tienen. No necesariamente a nivel técnico solamente, sino del talento o del corazón que puede ponerle o el alma que le puede poner a ese brief. Claro. Lo vería más por esa línea, realmente. Yo trato siempre de empujar a que el equipo le agregue significado a cada solicitud. Que el significado obviamente no es una definición, ese meaning, por qué al que está viendo eso hacia afuera le va a resonar eso en su vida. Entonces, partiendo de eso, yo elijo al talento que pueda encontrar la mejor forma de llegar ahí. Pero para eso tú tienes que conocer muy bien al talento. Claro, Entonces, ¿cómo tú logras ese proceso? ¿Cómo tú llegas ahí a decir, ah, no, mira, Juan sería muy bueno porque él le encanta esto y claro, sé que le va a poner mucha alma? claro, claro. Trato siempre de tener un one-on-one con cada uno de ellos. Lo primero que yo hice cuando volví a la agencia, a Pajes, hace 3 años ya, fue reunirme con cada persona que yo no conocía. Y también a lo que conocía, eso fue más de último. Intentaba descifrar qué los movía. También pasa, sobre todo a la gente que va entrando nueva, yo me reúno con ellos y trato siempre como de descifrar qué es lo que le mueve. A veces eso pasa en la entrevista antes de contratarlo, o si no pasa, pues pasa después. Y siempre trato de tener obviamente como ese mapa mental de cada una de esas necesidades profundas que tiene el equipo. Y en base a eso, obviamente, unirla con ciertos proyectos que puedan, obviamente, engrandecer o enriquecer eh, su experiencia en lo que está haciendo. Y también la satisfacción personal, sobre todo. Claro. Y tu equipo, por ejemplo, ellos le mueve tanto completar una idea o ver qué dice el cliente. Va a depender. Depende. Hay personas que le mueve el tema de la idea, hay otros que le mueve también el tema del cliente, de la aprobación y eso. No te puedo decir que en esencia ni una ni la otra. Sí, te puedo decir que ambas están muy presentes en muchos de los talentos. La mayoría realmente lo mueve el tema de la idea. Y también tienen la satisfacción de que, bueno, si se da, si se vende a un cliente y se materializa también, eso le añade otra capa de satisfacción también. Que es la más importante también. Porque Claro, al final es el cliente que hace que la cosa pase. sí. Claro. Pero aquí ya es como más profunda esta parte. Ok. Yo sé muchas veces que el cliente quiere una cosa, Ajá. pero no necesariamente sea lo que necesita. Claro. Lo que necesita ni él ni la persona a la que va dirigida. Claro. ¿Cómo tú haces que, o sea, tú has tenido alguna vez un inconveniente en que esas dos se unan? Y si tú lo has tenido, que me imagino que sí. ¿Cómo tú lo has logrado? Que el cliente diga, sí, ok, confío en lo que tú dices, vamos a darle así. Sí, ha pasado muchas veces. Pasa. Va a depender mucho porque depende también del tipo de subjetividad que tenga el cliente sobre ese tema o de la apertura que tenga. Yo creo mucho que más allá de eso, tú debes tener una buena confianza con tu cliente. Deben confiar mucho en ti. Y eso se comprueba obviamente dentro del trabajo que se hace en el día a día. Entonces, partiendo de esa confianza y obviamente el retorno o resultado que tú le generas por la idea que tú estás creando, ellos van a dejarse llevar más, obviamente. Porque hay la confianza, porque entienden de que lo que nosotros hacemos no es un capricho personal. O sea, obviamente tú unes un poco de ti, pero al final del día, si no responde también a una necesidad del negocio, pues también se va al carajo, prácticamente. Entonces, hay que entender bien el negocio del cliente. Hay que también entender la necesidad del cliente, también a nivel personal y profesional. Y construir esa confianza con el tiempo y con consistencia, obviamente.
no todo es perfecto. Pero te puedo decir que ahora mismo tenemos muy buena confianza con nuestros clientes y que podemos también ayudarlos, asesorarlos. Porque nosotros no nos consideramos un suplidor. O sea, yo personalmente no me considero un suplidor. Yo no voy a hacer la cosa porque me digan, esto. O sea, vamos a hablarlo primero. Porque tal vez lo que tú me estás trayendo a la mesa no es la solución. Mi rol es encontrarte, ayudarte a encontrar esa solución y ponértela en la mesa. Entonces, son conversaciones que siempre se dan y que toma tiempo, pero hay que entender también qué es parte de nuestro trabajo. ¿Te entiendes? Es mucho más fácil hacer lo que te dicen, pero es lo correcto. Ujú. No necesariamente. No necesariamente. Porque entonces, ¿cuál es tu rol como profesional? ¿Te entiendes? Sí. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver mucho con el rol de nosotros y de aportarle valor a la marca y que también le genere resultado de negocio. La industria creativa es muy bonita. Ujú. He vivido parte gracias a las redes sociales. Yo sé que no es lo mismo, pero he podido evidenciar también en series, televisión, cine, advertising en general. Pero al mismo tiempo es muy retadora, porque Claro. se experimenta mucho cambio. La gente cambia su forma de pensar mucho y también cómo consume la información. ¿Cuál sería como tu reflexión para la industria en sí? Bueno, te diría que mucho tiene que ver con lo que hemos hablado hasta ahora sobre ser más humanos. Entender que nosotros no le hablamos a bots, de que no le hablamos a un numerito que parte de un view. Le hablamos a una gente que está presente ahí, que siente y piensa igual que nosotros, pero tiene distintas necesidades, muy distintas a las de nosotros también, que es un poquito contradictoria. Sí. Pero sí, o sea, yo diría que tenemos que devolverle la emoción a las marcas. La emoción, el rol, el significado que representan en toda esta conversación, en todo este ruido. What do they stand for? Y que todo lo que gira en torno a eso, a nivel ejecucional, le sume a eso. No debemos empezar por las tendencias del momento o las herramientas que están en boga, sino que le sume a lo esencial. Que lo esencial es provocarle algo en el corazón y en la mente de las personas para que recuerden tu beneficio, tangible o intangible, y que todo gire en torno a eso. ¿Entiendes? Y agregarle también más valor a la gente. Que tu marca, lo que representa tu marca, le agregue más a la vida de la persona, no solamente en el beneficio. El beneficio viene en segundo plano, sino también a nivel de valores, a nivel de un significado que tal vez no está encontrando en su vida y tú se lo des, porque tú se lo estás brindando. Y aparte de eso, tú llevas la solución en la mano. Y no simplemente ejecutar por ejecutar. Que lamentablemente es ahora mismo, me puedo estar equivocando, pero ahora mismo es lo que está pasando, aunque sea a un 70-80%. Sí. Estamos ejecutando por ejecutar. Para agotar el budget que hay. O simplemente por la inmediatez que hay en el día a día. Y porque tenemos que cumplir, obviamente, una meta. Pero vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo con sentido. Sobre todo, poniendo a la gente en el centro. No solamente afuera al consumidor, sino también adentro. Esa es parte esencial. Al final, como repito otra vez esa parte, nosotros, aparte de ser expertos en comunicación, somos expertos en personas. En lo que sienten, piensan, desean. Y por eso le damos esa solución a las marcas de llegar ahí de una forma bien novedosa, inesperada, pero sobre todo con sentido y significado y con la emoción también en el centro de lo que siente la gente. Esa es como la esencia de todo. Muy bien. Y sigue como tú dices totalmente. Porque es que tú hacer una campaña por hacerla no tiene ningún sentido. Si tú no pusiste a la gente primero, tú solo vas a agotar el budget y tal vez crezca para el año que viene. Pero de verdad tuvo sentido lo que tú hiciste. Claro. ¿Te recordaron? Claro. Tal vez no. ¿Y qué tú le dirías a los nuevos talentos? A gente nueva que tiene sangre fresca, una mente fresca, Claro. a que se inserte en la industria. Que definan bien qué es lo que realmente los mueve dentro.
qué le mueve a ellos. Y que traduzcan eso, una visión dentro de lo que hacen, dentro de la carrera. Y siempre se pongan una meta a corto, mediano y largo plazo. Y obviamente tener KPIs para eso. ¿Entiendes? Va a depender del tipo de talento, sobre todo el talento creativo. Que aprendan, no solamente cogiendo cursos, los cursos son muy buenos, pero que aprendan de lo que ya está hecho. Que absorban todo lo que se ha hecho, no solamente en publicidad, sino también a nivel de entretenimiento. Porque al final, atando cabo, tú llegas a una nueva idea. ¿Entiendes? Ujú. Pero sobre todo, lo que mencioné anteriormente, que encuentren, que definan bien qué los mueve. Y que eso que los mueve, si es tener esa misma pasión por las ideas, si a nivel de la materialización de eso, de hacer que sea real, o de la parte ya más técnica de atrás, que todo lo que lo mueva internamente lo lleve a hacer el mejor trabajo posible. Y que, o sea, siendo muy, muy transparente, entender que para hacer algo grande, un gran impacto, también conlleva cierto sacrificio, pero al final el retorno, el resultado, va a valer la pena. Y que no tengan miedo a eso. No tengan miedo a eso. O sea, yo tengo mucho miedo en el pasado, Claro. con muchas cosas, pero ¿qué yo hice? Yo le di para allá. Yo le di para allá. Pero obviamente con convicción de que sabía que el esfuerzo invertido en ese momento iba a valer la pena. Someday. Diría que esa sería la mejor reflexión que le puedo dar. Y al Chan joven que Claro. no sabía qué era lo que iba a hacer, no sabía a qué se iba a dedicar, ¿qué tú le dirías hoy si tú tuvieras la oportunidad de decirle alguna palabra? Que siga soñando. Que siga creyendo en sí mismo, aunque todo el mundo le diga que no. O sea, sobre todo en esa necesidad de crear, de seguir ese sueño, obviamente. Obviamente direccionándolo a cómo surgió. Pero seguir creando, seguir siendo igual de apasionado, obviamente, y poner el corazón a todo lo que toca y todo lo que hace. Creo que le diría eso. Y creo que, de alguna manera, aunque lo estoy diciendo ahora, creo que siempre me lo dije en el pasado. Sin saberlo. Porque Claro. siempre lo hacía con ese sentido. Después de cada no, tú seguías. Claro. Sin importar. Claro. Pues creía mucho en mí. Aunque el mundo te diga que no. Aunque todo el mundo diga que no. Sobre todo en lo que tú haces. Sé la persona que diga que sí. Y que ese sí sea más fuerte. Mira, también puede ser una buena enseñanza para el talento joven. Que aunque te digan que no, Siempre di que sí. y que no sea tú mismo que te diga que no. Porque Definitivamente. muchas veces pasa. Definitivamente. Hay que creer más en sí mismos. Obviamente eso ya es algo muy personal de cada Claro. quien. Pero cuando tú sigues algo y tienes la convicción, obviamente esa intuición, ese gut punch, síguelo. Porque nadie va a cargar con lo bueno y con lo malo tuyo. Solamente tú. Ujú. Entonces tu intuición te está hablando de alguna manera. Te está hablando. Síguelo. Eso también es una buena enseñanza para todos los jóvenes que van creciendo en la industria. Sí, definitivamente. Chan, fue un placer tenerte aquí. Gracias. Igual, mi hermano. ¿Cuánto tiempo? Sí, fue un placer tenerte en este episodio y de verdad muchas gracias por venir. Claro. Yo sé que tú estás como que dejando mucho impacto en la industria no solamente creativa, sino en global, porque tú al final tocas vidas de las personas indirecta y directamente en tu equipo. Y Bueno, lo intento cada día. sí, pero tú Tal lo vez haces. puede ser mejor, pero intentamos ser mejores. Es lo que está intentando ser como un poquito, vamos a decir, humilde, pero él lo hace. Y realmente quiero decirte que lo siga haciendo, Claro, porque es algo que el país necesita mucho claro. y el mundo también. Definitivamente. Así que muchas gracias. Gracias por la esta invitación. conversación.